Y quiero darle la bienvenida a todos, a todas, a este esperado precongreso de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación, la investigación educativa en América Latina y el Caribe, agendas en tiempos de disputa, celebrando este acontecimiento, ¿no? Muy gustosos de recibirlos en este edificio nuevo, ¿no? O casi nuevo, que también celebramos y que nos permite realizar eventos como este, ¿no? Y bueno, además de la activa y promoción de las investigaciones, organización de las investigaciones en educación de esta facultad, de esta universidad, estamos muy gustosos también de tener la oportunidad de alojar y acompañar precongresos o congresos, acontecimientos científicos que como el de hoy tienen una relevancia fundamental para el campo de la investigación en educación. Cuando Fernanda y los colegas y las colegas de la LIE nos propusieron hacer el precongreso aquí, ¿no? Que en cierta forma inaugura también la muy esperada Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación, no dudamos en decir que sí, a pesar de, como sabemos todos, ¿no? de las dificultades financieras, presupuestarias que venimos viviendo, que estamos viviendo agoteantes, ¿no? en las universidades públicas argentinas, en el sistema científico nacional y, por supuesto, en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, nos parecía importantísimo, no queríamos perdernos la oportunidad de estar desde el principio de funcionamiento de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación. Decía, muy esperada, muy conversada en congresos y en todo acontecimiento científico que congregara investigadores educativos latinoamericanos. El tema estaba pendiente. Teníamos muy presente la valiosísima experiencia de asociaciones nacionales de investigación en algunos países de América Latina, fundamentalmente en México, en Brasil, una copiosa experiencia que pudimos vivir también gracias a la generosidad y empatía de nuestros colegas que nos invitan desde hace mucho tiempo a participar de esos acontecimientos. Sin embargo, la necesidad de una asociación latinoamericana que tematice, trabaje también la especificidad de la investigación en educación en clave latinoamericana nos parece fundamental y estratégico, no solamente por el importante desarrollo, ¿no? y expansión que tuvo la investigación educativa en la región, también su originalidad, ¿no? y sus peculiaridades locales, ¿no? requerían un ámbito de conversación, de multiplicación, de potenciación y también de institucionalización de las relaciones y vínculos que los investigadores en educación latinoamericanos ya veníamos sosteniendo, aunque de una manera un tanto, digámosle así, rival, ¿no? Nos veníamos juntando por grupos de interés, grupos de investigación, perspectivas metodológicas, problemáticas político-educativas, pero no teníamos un ámbito para discutir de todo esto juntos y sobre todo para atender a los nuevos requerimientos del momento, no solamente de la coyuntura, como la que vivimos, la penosa coyuntura que vivimos en Argentina, sino también y fundamentalmente la estructural instalación de los discursos y de las políticas de la extrema derecha, del neofascismo, como queramos llamarlo, ¿no? en esta región. Y que me parece no solamente necesaria, sino también oportuna, inaugurar, ¿no? La asociación con eso que también sabemos hacer, que es conversar, discutir, eh, mostrar, ¿no? las producciones que venimos realizando, ¿no? encontrar puntos comunes y también salvaguardar las singularidades que alimentan esa conversación que se continuará aquí, porque ya viene siendo, pero y que sin duda, sin lugar a dudas, desde la IES se proyectará
¿no? Hacia cada una de las comunidades nacionales de investigación, ¿no? Y también, ¿por qué no?, al campo científico en su totalidad. Así que bueno, saludarlos, darles la bienvenida, celebrar el acontecimiento y desearles un muy buen trabajo. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha bien? Me resulta más cómoda con pie. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todos y todas por estar aquí, agradeciendo a Graciela Morgade y en nombre de Graciela, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a toda la facultad que nos dio la oportunidad de estar reuniéndonos aquí en este precongreso, primer evento de ALIE. Agradecer a Daniel Suárez, en nombre de Daniel, a todo el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de esta casa, que se comprometió y se sumó a esta aventura de organizar este evento. Y también empezar compartiendo la alegría y la emoción de estar acá. Y no lo digo a título personal, estoy, creo, expresando una voz colectiva. Y para explicar por qué estoy expresando una voz colectiva, permítanme hacer algo de historia reciente, historia muy reciente, diría yo. Hace menos de un año, en noviembre del año pasado, en esta misma facultad, un grupo amplio y plural de asociaciones y redes fundamos la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación. Esta fundación fue el resultado de un trabajo intenso que iniciamos con algunos colegas hace ya unos años a partir de la inquietud en torno a la ausencia de un espacio propio de las y los investigadores en educación a nivel regional. Como decía Daniel hace un ratito, nos reuníamos, nos encontrábamos, pero en espacios que no eran espacios propios. Lo que observábamos quienes empezamos con esta iniciativa es cómo desbordábamos otros espacios. Nos juntábamos en los congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, en la Asociación Latinoamericana de Antropología, en la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, en la Latin American Studies Association, y lo digo en inglés porque fue fundada en Estados Unidos. Es decir, lo que observamos es que muchos campos disciplinares o temáticos tenían una entidad latinoamericana que los reunía en sociología, en antropología, en historia, en economía, pero no había ninguna de educación. Así fue como, gracias a una iniciativa de AMPED, voy a hablar de vagar porque estoy pensando ahora que empecé muy rápido y ese es muy desconsiderado con tantos colegas, compañeros, compañeras que vienen de Brasil, perdón. Así fue, decía, como gracias a una iniciativa de AMPED, la Asociación de Investigación y Posgrado en Brasil, y de quien fuera su presidenta en ese momento, Giovanna Lunardi Méndez, querida colega de aventuras, en octubre del 2023 nos reunimos en Manaos, en el estado de Amazonas, para comenzar a conversar y construir algunos acuerdos sobre lo que hasta ese momento no era más que una idea sostenida con mucha convicción, pero no más que una idea, crear una asociación latinoamericana de investigación en educación. Y el hecho de que esa idea empezara a tomar forma en el estado de Amazonas y en Manaos creo que es un sello de origen muy significativo para esta asociación. Fue, como podrán imaginar, una reunión intensa de intercambios, de debates, de discusiones acaloradas, al cierre de la cual firmamos una declaración, la Declaración de Manaos, que marcaba la pauta a seguir. En esa declaración, ¿no se escucha bien? Ahí está. En esa declaración decíamos que el principal propósito para la creación de ALIE era construir un espacio de encuentro de quienes investigan en educación en la región, teniendo como horizonte el interés de contribuir con el desarrollo y la consolidación de perspectivas latinoamericanas y caribeñas en el campo educativo,
la voluntad de fortalecer formas colaborativas de producción de conocimiento que reconocieran la pluralidad de voces y la necesidad de potenciar el análisis crítico sobre la educación en América Latina y el Caribe para aportar al debate público y al desarrollo de políticas e iniciativas en el campo social, considerando tanto las históricas y profundas injusticias sociales que atraviesan nuestra región, como las disputas actuales en torno a las perspectivas políticas y a los sentidos de la educación. Se conformó entonces una comisión organizadora encargada de dar los pasos necesarios para crear esta asociación, y esta comisión organizadora estuvo integrada por AMPED, como ya mencioné, por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, por la Red de Investigadores de Educación Chilena, la RIECH, por la Sociedad Argentina de Investigación en Educación, la SAIE, por la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Educación, ACHIE, la Red de Institutos y Centros de Investigación en Educación de Argentina, RICIE, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay, el Grupo de Trabajo Claxo, Políticas Educativas y Derecho a la Educación, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, Red Estrado, la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa, RELEPE, y el Grupo de Trabajo Claxo, Educación Popular y Pedagogías Críticas. Menciono a todos porque creo que dan cuenta de cómo esa comisión fue un grupo de asociaciones y de redes que evidenciaban pluralidad de organizaciones y que fueron parte de ese primer movimiento. Sin embargo, también ver cómo se compuso esa comisión debe llamarnos la atención sobre la ausencia de algunos países, en especial la ausencia de Centroamérica y el Caribe, lo que nos marca un primer camino a seguir, que es hacer de ALIE un espacio más plural, donde todos estemos representados y donde se puedan construir nuevas y más extensas relaciones entre las distintas subregiones. Y eso nos traza un segundo desafío, que no es solamente cómo se trazan esas relaciones y diálogos entre países, sino también lograr que esa pluralidad refleje las diversidades dentro de nuestros países. Sobre todo porque la investigación y la educación superior se concentran en una gran proporción en la mayoría de nuestros países en los grandes centros urbanos. Así, ALIE deberá también, o esperamos que sea, una plataforma para tejer nuevas relaciones que permitan que quienes hacen parte de este campo puedan conectarse con pares de diversos lugares y países, de diversas culturas e historias, aportando a disminuir, al menos en parte, las distancias geográficas y las distancias que trazan las desigualdades sociales y territoriales. El trabajo en aquellos meses, desde que se conformó la comisión hasta la fundación en noviembre del año pasado, fue muy arduo, pero permitió, creemos, generar buenas bases desde las cuales comenzar a rodar. Entre otras cosas, ese trabajo permitió que tengamos un estatuto de ALIE, que está en la página web y las invito a verlo, en el que se establece que ALIE tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la investigación y del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño en el campo de la educación, reconociendo los muy diversos ámbitos y formas en las que se investiga, desde las universidades, desde las normales y los institutos de formación docente, desde las organizaciones sindicales, desde las escuelas y las organizaciones docentes, desde los movimientos sociales y territoriales, desde el Estado y las políticas públicas, entre otros espacios. Y también tiene como propósito contribuir a consolidar el derecho humano y social a la educación como perspectiva y como horizonte para la investigación en educación, el desarrollo de análisis y la implementación de acciones. No comparto estos pasajes del estatuto en un afán normativista, sino para dar cuenta del sentido pedagógico, social y político que creemos que debe tener esta asociación, y también para señalar un camino, lograr que esta letra sea más que un documento. Hubo una primera decisión que de algún modo da cuenta de ello. El
el consejo directivo recién creado de Alier, que está presente aquí entre público, en una decisión que expresaba un profundo sentido de solidaridad y un activo posicionamiento político, resolvió que este primer evento se hiciera en Argentina como expresión de resistencia a las políticas y a los discursos de ataque a la ciencia, a las universidades y a lo público del gobierno actual de este país. De hecho, estamos inaugurando este precongreso en el contexto de un paro de 48 horas convocado por las y los científicos y por el conjunto de trabajadores del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y si bien estoy hablando de Argentina, no es un tema que atañe solo a este país. La expansión de las extremas derechas que buscan debilitar lo público, que cuestionan la producción de conocimiento, en especial en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, y que niegan los derechos sociales, es sin lugar a dudas una de las cuestiones que nos plantea la importancia de agudizar la comprensión, profundizar los análisis y movilizar debates y construcciones colectivas en la región. No es la única cuestión. También las desigualdades y la privatización de la educación deben movilizarnos. Algunos ya me habrán escuchado decirlo numerosas veces, pero lo voy a repetir una vez más porque creo que tenemos que tener la claridad de la contundencia de esto que voy a decir. América Latina, todos lo sabemos, es la región más desigual del planeta. En un planeta profundamente desigual, América Latina es la región más desigual del planeta. No necesariamente la más pobre, sí la más desigual. Y América Latina también es la región del mundo que tiene mayor grado de privatización en su educación, junto con Asia Meridional. Son las dos regiones más privatizadas en materia educativa. De vuelta, en un mundo en el que la privatización educativa ha crecido de manera exponencial, América Latina es una de las dos regiones más privatizadas. En nuestros países, en hogares en los que los adultos solo alcanzaron el nivel primario, en esos hogares solo entre el 1 y el 30% de los jóvenes, dependiendo del país, logran finalizar la secundaria. Mientras que en aquellos hogares en los que los adultos lograron terminar la secundaria, más del 90% de los jóvenes en todos los países pueden finalizarla. Estamos hablando de brechas de entre 60 y 90 puntos en las oportunidades de culminar la escuela secundaria en función de los niveles de escolaridad de los adultos y las adultas con las que conviven. Es una de las caras más brutales de la reproducción de la desigualdad y de las dimensiones de esa desigualdad en América Latina. Y en cuanto a la privatización, América Latina presenta, como dije, altísimos niveles de privatización. Estamos en una universidad pública. Argentina no es el país con mayores índices de privatización, pero mirando a América Latina, en América Latina alrededor del 54% de los estudiantes de educación superior están en el sector privado y 2 de cada 3 de las instituciones de educación superior son privadas. Es decir, tenemos más estudiantes en el sector privado y muchas más instituciones privadas que públicas. Ahora, la expansión del sector educativo privado es una de las caras de la privatización. La venta de servicios educativos por parte de empresas privadas a los sistemas educativos, a las escuelas y más recientemente a las familias de manera directa es otra de las caras, así como la incidencia del sector empresarial en la definición de la política pública y en algunos casos, en muchos casos, en la implementación. Se ha llegado a un grado de imbricación tan complejo que ya es difícil encontrar lo público sin atravesamientos de lo privado en el campo educativo, de manera más visible o de manera más oculta, pero es muy difícil encontrar un ámbito público educativo que no tenga atravesamientos de algún grado de lo privado. De manera que la privatización es un problema en múltiples dimensiones. Compromete la realización del derecho a la educación, como ya lo han manifestado en reiteradas oportunidades y con mucho énfasis todos los relatores del derecho a la educación en Naciones Unidas, todos. Debilita la soberanía de nuestras sociedades frente al poder del capital y frente a las acciones que desarrollan en el campo educativo y desdibuja el sentido político de la educación como proyecto social.
Estas cuestiones que mencioné, entre otras, nos confrontan con la importancia ineludible de la producción de conocimiento para comprender e intervenir. Como conversamos la semana pasada, unas jornadas de investigación en educación en la Universidad Nacional de Córdoba, jornadas que vienen haciéndose desde hace mucho tiempo, y ahí conversábamos que la investigación es producción de conocimiento, pero también es performativa. Puede instalar temas, puede tensionar con las perspectivas hegemónicas, confrontar con el poder. Investigar en procesos sociales es intervenir en esos procesos. Lo estratégico de investigar sobre educación es que al investigar hacemos política y pedagogía. Todo esto no hace más que reforzar la importancia de contar con un espacio latinoamericano de investigación sobre educación. Y allí vamos. ALIE es nuestra, no de quienes venimos trabajando, sino de todos, de todas, de todes les que están acá y de las y los que estarán en lo que construyamos juntos en el porvenir. Quiero cerrar con lo mismo con lo que cerré hace 10 meses en el acto fundacional de esta asociación. No por pereza intelectual, sino para reafirmarlo. En contextos regresivos de violencias y reconfiguraciones geopolíticas que abren numerosos interrogantes y no pocas preocupaciones, hagamos de ALIE un lugar para pensar desde el sur, no del sur geográfico, hablo del sur político y epistémico. Hagamos de ALIE un lugar para fortalecer perspectivas latinoamericanas. Hagamos de ALIE un lugar de encuentro, de solidaridades, de producción colectiva, de construcción plural. Sean todos, todas, todes muy bienvenidos a este precongreso y a esta asociación. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Tiempos de disputa nos invitan a pensar desde el nombre de estas jornadas, de este precongreso, los compañeros que están integrando esta asociación en este momento inaugural, ¿no? Yo digo, ¿alguna vez no fueron tiempos de disputa? Porque quienes aquí nos encontramos, seguramente, portamos a las teorías críticas como herencia, como perspectiva de investigación y su consecuente teorización, y fundamentalmente como sentido transformador final. Y desde esa posición epistémica y situada, nuestra praxis consiste, es inherente a nuestra praxis, disputar interpretaciones, disputar currículum, disputar leyes. En las aulas, en las calles, en los libros y las revistas, en los papers también disputamos un poco los papers, ¿no? Y más recientemente, diría, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, creo entender el sentido coyuntural que disputa tiene en el título de estas jornadas. Quienes estamos aquí nos encontramos seguramente en tiempos que son ostensiblemente asincrónicos en términos de gobiernos nacionales y de políticas nacionales. El carácter latinoamericano de esta nueva asociación nos devuelve una imagen en la que hemos visto proyectos populares perder elecciones, ganar elecciones, perder y ganar, ganar y perder elecciones. Y estos tiempos asincrónicos de esta asociación pueden resultar un aliento en la mediana duración para quienes estamos en el momento perdidoso de las elecciones como en la Argentina, ¿no? Pero digo, mirando la perspectiva histórica, vemos que los procesos son mucho más dinámicos que lo que nos parece a veces en nuestra subjetividad deprimida argentina.
también creo, hay más sillas. Miren, acá hay una silla que tal vez se podría sacar y la podemos... y acá hay otra silla. Hay 2 sillas más. Si alguien se quedó... Y acá hay otra... Decía, sin embargo, este optimismo muy breve que a veces podemos tener en relación con los procesos latinoamericanos, creo debe ser cuestionado también, ¿no? Porque América Latina como subcontinente, y siguiendo a Aníbal Quijano y a María Lugones, creo que seguimos siendo presas a tiro de un franco retroceso de la humanidad. Lo muestra la ola antimigratoria en Estados Unidos, en Europa, lo muestra Gaza en Oriente Medio, lo muestran el descenso de la natalidad en el mundo también, y en particular en nuestro país, en Argentina, en América Latina, en Europa, y lo muestran también en Argentina en particular la baja proporción de personas que están yendo a votar. Franco Berardi, Bifo Berardi, un filósofo italiano que suele impactarnos con algunos de sus conceptos, hace poco empezó a usar el concepto de la deserción, ¿no? Y Berardi dice, la humanidad está desertando. Desertar, ¿qué significa desertar, no? En general, en el vocabulario bélico, desertar es que te falte coraje. La falta es visto como una falta de valentía, ¿no? Y en realidad Berardi lo que está diciendo es la humanidad está desertando. Y está desertando de pensar proyectos futuros. Está desertando inclusive de humanizarse, de la civilización como humanización. Y la humanización como poder procesar los conflictos a través del lenguaje, ¿no? Básicamente es la idea de Berardi, ¿no? Trump es una de las caras visibles de este discurso, y lamentablemente en Argentina tenemos otra, ¿no? El presidente que tenemos en este momento, que fue elegido, prometió licuadora. Busqué en mi Google Translator licuadora en portugués y es liquidificadora. Y motosierra, ¿qué se parece? Motosierra. Se entiende, ¿no es cierto? Bueno, ganó las elecciones con la liquidificadora y con la motosierra. Esas disputas, entonces, en la Argentina ya están en un nivel que diría que es de la supervivencia. No es la disputa simbólica, ya no es la disputa por el excedente, es una disputa por la supervivencia. Tenemos un presidente que dijo, no hay tanta pobreza porque no hay cadáveres en las calles. Es la metáfora que usó nuestro presidente. De modo que, y las escenas recientes en el Congreso todos los miércoles, donde hay violencia contra las personas que piden una jubilación más digna, aposentadas, ¿será? Aposentades que piden una jubilación digna, reciben respuestas que Martín Cohen caracterizó como la crueldad. La crueldad no es solamente el ejercer violencia contra otros y otras, sino disfrutar con ello. Evidentemente, entonces, estamos en nuestro país y en algunos otros países de América Latina y otros que se acercan peligrosamente, y esperemos que no, por ejemplo Chile, a una fuerte impugnación, como decían Daniel y también Fernanda, de las universidades, del sistema científico, pauperización de condiciones laborales, de financiamiento en los proyectos colectivos, una desvalorización insultante para las ciencias sociales y las humanidades, y en particular las perspectivas críticas, las perspectivas de género, las perspectivas ambientales, que en ciertos planteos públicos inclusive llegan a la negación, el negacionismo, que así como tenemos
integrantes del gobierno nacional que niegan el terrorismo de Estado, la dictadura militar y el asesinato, la desaparición, asesinato de 30.400 en Argentina, también niegan la desigualdad, niegan el cambio climático, niegan conceptos y procesos que podríamos considerar en este ámbito que son datos, y son datos. Y especialmente la educación pública está impugnada, donde también las condiciones materiales de salario, de infraestructura, de todo el sistema educativo están pauperizadas. La pregunta es qué y cómo vamos a investigar en esta coyuntura, qué vamos a hacer o qué estamos haciendo. Y bueno, para esta apertura, porque es una apertura que no deja de ser festiva, no deja de ser una celebración, me permito solamente mostrar 2 libros que me regalaron hace poquito, que una profesora que es docente de secundaria, que se llama Cecilia Alanís, un aporte, ella hace un libro sobre aportes de la educación sexual integral, que es la temática que con un equipo de esta facultad, Mariposas Mirabal, trabajamos hace más de 20 años, para la enseñanza de la literatura y las prácticas del lenguaje. Me regala el libro, lo escribe, me lo regala. Y ahí hay mucho de lo que hacemos, ¿no? Y están en las aulas. Y quiero también recomendar fuertemente un libro de una compañera, Sol Fantin. Es una maestra primaria que escribe La maestra ignorante, Confesiones sobre la escuela primaria. Es graduada también de esta facultad de letras, pero ella escribe en su condición de maestra. Y en este libro, que es una especie de etnografía pedagógica de la vida de la primaria, yo creo que resuelve el debate entre el constructivismo y los métodos de alfabetización que están en debate, ¿no? Volvieron a estar en debate, entre el constructivismo y la perspectiva fonológica para la enseñanza de la alfabetización, hablando desde su práctica y desde su cuerpo. Y esto es lo que está pasando en las escuelas. Esto está pasando en las escuelas. Las escuelas se abren, las escuelas alojan, las escuelas enseñan, y probablemente sea por ese lado de la fuerte alianza que desde la investigación científica, desde las universidades y desde esta asociación ya tenemos y podamos consolidar con el sistema educativo, con el adentro y el afuera de la educación, con los sujetos que ahí están, sea por ahí que no solamente vamos a poder levantarnos todos los días, porque a veces uno dice, ¿para qué me voy a levantar?, sino, y sobre todo, seguir produciendo. Y creo que es por ahí, creo que es estas alegrías que a veces nos dan las personas a las que llegamos en algún momento y que nos enteramos que llegamos. Y nos enteramos que llegamos porque nos hacen llegar lo que producen, y en esta circulación muchas veces encuentro el sentido, ¿no? Encuentro el sentido. Bueno, que esta asociación sea una herramienta también para construir esos sentidos, para fortalecer esos sentidos, para defender a la educación pública y que la educación y el sistema educativo defienda a las universidades y al sistema científico, porque es recíproco. No tiene mucho sentido que nos defendamos como espacio que puede ser leído como corporación, y sin desvalorizar a las corporaciones, quiero decir, pero tenemos que defender nuestros espacios de trabajo, nuestra producción, y también defender aquellas y aquellas con quienes trabajamos el conocimiento, que es el sistema educativo y que es la comunidad en su conjunto, ¿no? Por eso creo que es un momento alegre. Y es un momento alegre que, no sé, me voy a animar a hacer algo que alguna vez hice y me dio resultado, porque uno va a muchas inauguraciones y dice, ay, ¿qué dijo? No sé qué dijo. Yo quiero cantar un fragmento de una canción de dos, una argentina y un argentino, que
no están ya por acá en este plano, pero que dicen: tarda en llegar y al final hay recompensa. Y ahora va a cantar Fernanda. La presentación pública como cantante de nuestra vicedecana. Llegó finalmente. Acá, no solo que no puedo cantar, sino que me emociona. Posible. Nada, sí, me emociono realmente. Mucho trabajo, muchos sueños, muchas expectativas respecto de este momento y de esta asociación y de lo que podamos hacer de esta asociación. Que sea un lugar amable, enriquecedor, desafiante. Ojalá podamos construir otras prácticas que no sean las prácticas académicas habituales, competitivas, mercantilistas, ¿no? Que dote de sentido para nuestro ámbito, pero que dote de sentido también en los vínculos con el sistema, con la comunidad, con las organizaciones sociales, con las políticas públicas, con el debate público y los medios, etc. Bueno, nada, solo cerrar este panel, esta mesa de apertura en realidad, dar por abierto el Congreso. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Dani. Y pasarle ahora a Giovanna Lunardi Méndez, vicepresidenta de ALIE, que va a coordinar el primer panel, que tiene por título Agendas de Investigación Educativa y Condiciones de Producción. Hablamos bastante de eso. Y que nos acompañan queridas y queridos colegas de diversos países para ayudarnos a pensar y a problematizar esta cuestión. Muchas gracias a todos.